Le doy la bienvenida a quienes nos vean. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el día de hoy entrevistamos a Mariano Lagullás, realizador audiovisual marplatense, y esta entrevista tiene por propósito conocer las películas Mixticia del año 2014 y Tiempo Compartido del año 2017, y también incluimos a Vitro del año 2008. Ahora cedo la palabra a Jimena Trombeta para que haga la presentación correspondiente del invitado. Gracias, Ramiro. Bueno, como dijiste, Mariano Lagullas es oriundo de Mar del Plata, director, productor y guionista. Se formó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, y en la Universidad del Cine. Como productor comenzó en PNH Films, Dos Delfines, y luego creó Proficens. De dichos espacios surgen los mediometrajes Apuntes y Sueño Negro, con su dirección y autoría, los cortometrajes Mixticias, dirigido por Diego Campesi, pero de su autoría también, y dirigió el corto Vitró en el año 2008. No obstante, los trabajos más destacados son Chau, un film autogestivo que participó del 28 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina en 2013, y fue el primer largometraje marplatense con estreno comercial. Y El Tiempo Compartido, producido por Proficence, que fue el primer largometraje marplatense con el apoyo del Inca y crédito de Fomento. Y la Van Premier se llevó en el 32 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina, en el año 2017. Mariano, ¿cómo comenzaste en la cinematografía? Comencé en la secundaria, tuvimos un taller, una actividad, mejor dicho, una actividad taller, y había que hacer una sonorización con un grabador de cassette, y yo, por suerte, teníamos una grabadora de VHS, e hicimos un cortometraje con los compañeros mismos de del curso, y a partir de ahí, bueno, se mostró en la escuela y fue una experiencia muy gratificante para mí, y fue lo que me definió la vocación, básicamente. Así que en el año 2000, perdón, en 1992 me fui a Buenos Aires, estudié un poco de periodismo, un poco de artes combinadas, la carrera que en aquel entonces estaba, no sé si estaba todavía, algunos talleres de producción, de actuación, y logré entrar en el Instituto de Cine, en la ENERC todavía, en el CERC, perdón, Centro de Experimentación y Realización, en el año 96. No, 96 egresé, así que entré en el 94. Fue 2 años antes, y ese fue el inicio. 3 consejos útiles para conservar la autoestima. ¿Es el primer film en el marco de esa escuela? Claro, claro, surge como un ejercicio. El guión, ese guión, por ejemplo, no es mío, es de una amiga, Belén Bedeltoft, que lo había escrito para uno de esos proyectos típicos de escuela, que nos juntamos a ver cómo hacíamos para ingresar en el mundo laboral. Ella escribió una especie de sitcom originalmente, y a partir de ese guión yo pude hacer la adaptación, y lo realicé en el año 90, creo que 4, 95, en el 95, 96, 96 tiene que ser el último año. Eh, ya con actores, ya tenía algún tipo de experiencia en convocar actores, en convocar compañeros, toda la gente que participó del equipo técnico era de la escuela, o de esos primeros años donde yo había logrado hacer mis primeras relaciones y amistades, que fue lo que me motivó. ¿Cuáles fueron tus primeros roles dentro del rodaje, además de la dirección, además de la convocatoria, además de gestionar tu proyecto? ¿En cuáles roles primero te identificaste? ¿Con el montaje, con la postproducción, o más bien con la preproducción, con el guión, o más bien con el sonido, o más bien con la dirección de arte? Mirá, en aquel entonces, por ejemplo, en este cortometraje que te digo de la escuela, obviamente no había roles, era el que sabía manejar la cámara, en la edición aprendimos a hacerla así. Entonces yo me enteré que había roles cuando entré a la escuela, básicamente, cuando me preguntaron qué querés hacer, y yo dije, bueno, yo sé escribir y me gusta escribir, y me daba cuenta de que lo que mejor me podía salir era escribir, pero la escuela creo que sigue teniéndolo, que es una metodología muy piola, que es que cada uno va insertándose en los rodajes, en los propios, en el caso de los guionistas, y voluntariamente te puedes incluir en los cortometrajes de tus compañeros realizadores. Entonces, lo primero que hice fue, he sido actor, he sido claquetista, he sido ayudante de producción, por ponerle un nombre, porque estábamos ahí,
y como los guionistas no tenemos ese conocimiento técnico necesario, era un poco ayudar en lo que fuera. Así que la dirección me largué con 3 consejos útiles por el hecho de tener un asistente de dirección, que en ese caso fue Juan Cruz Varela, que estuvo en la escuela después de mucho tiempo, que bueno, que me sostuvo y me ayudó a organizarme, pero ya te digo, fue todo con mucha inconsciencia y con mucha inercia de lo que era. Si tenés una cámara, podés hacer cine, porque en definitiva para hacer cine lo que hace falta es tener una cámara. Todo lo demás se aprende, o una especie de... Tenía 22 años, 23 años, digo en mi defensa. Así que por ese lado empecé, y el montaje, por ejemplo, en 3 consejos útiles, no sé si lo hice yo o tuve que ir, creo que fui con unos compañeros que tenían una productora pequeña, porque en ese entonces todavía esto lo hicimos en Super VHS, entonces no había esta cuestión de que se te gastaba el material, tenía pasadas y tenía generaciones que ibas perdiendo, entonces sí o sí tenías que hacerlo con buen equipamiento. Pero yo te digo, fue más que todo un ejercicio para poder llevar adelante lo que escribía, que siempre estaba unido el escribir con el hacer, como si fuera la consecuencia lógica de que después de que escribís, querés verlo hecho. No puede quedar en la letra, es mucha frustración. ¿Y cuáles fueron, digamos, los maestros o, digamos, o las personas que te fueron orientando para que vayas decidiendo por dónde ir en el camino del cine? Mirá, yo tengo muy buen recuerdo de Rodolfo Gelós, que era el preceptor del CERC. Éramos 20 personas, porque eran 3 años, 3 por 8, 24, así que incluso debemos haber sido 20 personas, que tenía mucha consideración para aquellos que íbamos del interior. Entonces había una especie de pequeño grupito del interior, y él nos calmaba y nos daba un poquito de fuerza anímica. Y después, en lo estrictamente técnico, tengo muy buen recuerdo de Miguel Canone, un director, un docente de guión, muy comprensivo, muy estricto y muy comprensivo. Yo, por ejemplo, en el año 94, fin del 94, o sea, ni bien entro a trabajar, a estudiar, consigo un trabajo en Televisa para escribir una novela con Lapor y Colmenares, o sea, como negro. Gracias a Dios me reconocieron los títulos, pero hubiera sido lo que se conoce como un ghostwriter o como un negro en la Argentina. Y recuerdo a Miguel Canone, que por supuesto nos hacía ver Tarkovsky y Fellini y otro tipo de cine, valorando que yo había hecho esa experiencia y valorando que yo me había insertado en el mercado posible de la Argentina. Entonces, el consejo que me dijo fue, conflicto no te va a faltar. Más allá de mi gusto por el melodrama, ese tipo de consejos, ¿no? Después tuve como profesor también a Juan Bautista Estañaro, que vio 3 consejos útiles, se tomó el tiempo. La escuela tenía esa magia de que éramos pocos, era una familia, éramos muy, muy cercanos. Los de primero, segundo y tercer año nos cruzábamos, y no sé si ustedes pudieron conocer, pero era un edificio que tenía una sola planta y tenía 5 o 6 aulas nomás. Entonces era entrar en una especie de cofradía, familia, donde todos queríamos ser directores y todos queríamos conocer a Agresti, trabajar con Estañaro, y era todo muy cercano. Entonces, ya te digo, desde Gelós dándonos el apoyo emocional, si querés, Canone dándonos una especie de comprensión al momento que estábamos viviendo. Él nos exigía muchísimo, yo te digo, nos hacía ver, creo que hemos visto 2 o 3 películas de Tarkovsky, que lamento decirlo en público, pero es un esfuerzo. Y bueno, y a pesar de eso, él lograba que nosotros escribiéramos y nos aceptaba
tal cual queríamos ser. Eso es la escuela que creo que... Y bueno, después en tercer año Iribikovich, que fue una especie de madre, de madraza, en el mejor de los sentidos, estricta, pero también esa comprensión, ¿no? Yo lo que destaco de la escuela es la comprensión. Los profesores sabían quiénes éramos los alumnos, sabían si no éramos de Capital, sabían qué nos gustaba, sabían quién era más guionista que director, quién era más director que guionista, en el grupo de guión me refiero, ¿no? Y después tuve un par de profesores que no siento que hayan tenido tanta injerencia. Theo Kaufman estaba en dirección, que nos dejaba participar de las clases, nos dejaba participar, por más que no fuéramos de realización, nos dejaba participar. Y después la escuela tenía esa lógica de que yo he tomado seminarios con Jorge Goldenberg y con Tito Cosa, los dos juntos charlando sobre cine y esas cosas que hoy las veo. Hoy digo, mirá lo que tenía, porque eran amigotes de los profesores, entonces venían a darnos un seminario y nos mostraban la realidad y nos contaban anécdotas que nos bajaban a la realidad también, ¿no? Esta cosa del cine académico, yo no lo viví, yo viví un cine mucho más todoterreno. Nosotros por ejemplo, tuvimos a Ottone, creo que se llamaba Francisco, que fue director del instituto en el 94, 96, y que había sido productor de Sentimental de Renan. Y nos hablaba con un tú a tú que era, o sea, si de ahí no salías y te juntabas con 3 amigos a tratar de hacer una película, pasaba algo raro. Que de hecho todos mis compañeros, la gran mayoría, salieron e hicieron. Algunos tuvieron excelentes carreras, como Verónica Chen, o como Cachacín, o como András Nick, que terminó siendo un gran productor ahora en Polka, o Pablo Lago, que es guionista súper reconocido, pero todos salimos con una manija para hacer impresionante. Era hacer, porque haciendo se entra en la industria, y si se entra en la industria... ¿Cómo influyó la narrativa y la estética de Beatriz Ardengui, por ejemplo, en Vitro, o en tu carrera en general? Yo vine a Mar del Plata y Beatriz estuvo entre mis primeras alumnas en una escuela de cine acá que en aquel entonces estaba, que se llamaba Fellini. Y te diría que fue la alumna más proactiva que hubo. Era todo el tiempo llevar, todo el tiempo participar, todo el tiempo. Y yo me pego a esa gente. Yo me pego a esa gente porque me gusta hacer, entonces me pego a esa gente. Ella tiene una estética muy melodramática. El melodrama para mí es un género muy difícil de hacer y muy difícil de lograr. Y ella quería hacer, y de algún modo yo creo que ha sido un poco de identificación, y a partir de ahí trabajar juntos. Ella, el guión de Vitró, por ejemplo, ella lo había escribido, perdón, lo había escrito, se llamaba creo que Doble Traición, o un nombre más melodramático todavía. Pero bueno, fue esa lógica de tenemos que contar algo, tenemos que tratar de que las emociones se manifiesten y que en la película, más allá de que la termine el espectador, tenemos que poder contar un principio, medio y fin clásico, si querés, y que esté diferenciado cuáles son los roles de esos personajes, las funciones de esos personajes. Y eso Beatriz lo traía porque le gusta Clint Eastwood y los melodramas. Entonces, eso después me enteré que le gustaba tanto Clint Eastwood. Pero básicamente es eso, es ese cine que cuenta historias. Más melodramáticas menos, más dramáticas menos,
pero cuente una historia, principio, medio y fin, personajes, antagonismos, conflicto. Y eso fue lo que me interesó, y por eso tomé el guión de Doble Traición y lo transformé en Vitro, que es una especie de apuesta voluntaria y apuesta voluntaria, porque hay un mediometraje anterior que se llama Sueño Negro, que yo había hecho, que yo había tenido que, por cuestiones de producción, para rescatar un poco el material que no me gustaba cómo había quedado, había roto la estructura, y dije, no, esta vez voy a arrancar con la estructura rota, voy a hacerlo a propósito, a ver si me sale. Y yo la verdad que me gusta mucho Vitro. No sé si es lo mejor que hice, pero me gusta mucho. Y siguen pasando los años y digo, tiene cosas que está bien, a mí me gusta. Y bueno, por eso trabajé con Betty. Una de las cosas que nos llamaba la atención, estábamos comentando con Ramiro antes de arrancar la entrevista, es cómo generás una estructura narrativa a partir de los diversos planos, digamos, que se pueden ver. O sea, en un mismo plano podemos ver varias secuencias narrativas en el mismo momento, y cómo eso va, digamos, avanzando y retrocediendo en el tiempo, con lo cual constantemente es un ejercicio para el espectador tener que seguir la historia. Y nos resultaba sumamente novedoso. O sea, estábamos tratando de recordar si habíamos visto alguna vez algo así, y la verdad que no, al menos en nuestro registro no. No recuerdo haber visto ese tipo de estética. Sí sabía que había películas que trabajaban con dos imágenes en simultáneo, que hay una película que transcurre en una fiesta, no me acuerdo muy bien, pero que transcurre en una fiesta y que van en simultáneo como si dijéramos, dos planos secuentes. Pero no esta cosa de, a propósito, si querés, tratando de construir un thriller, se pueda en simultáneo ir contando varios momentos para que el espectador tenga que reconstruir, porque además Vitro tiene algo que yo no pude cambiar, pero yo, si tuviera que cambiarle algo, es que el personaje narrador, que no recuerdo ahora el nombre del personaje, que la voz en off la hizo María Ángeles Tonelli, no entiende lo que está pasando. Entonces yo quise que hubiera un ruido entre lo que se veía y lo que la narradora decía, porque la narradora decía, yo tengo que poder entender esto, tengo que poder entender esto. Si ordeno todo, lo voy a entender. Y no es posible entender, porque le faltan piezas. No sé, era menos joven, pero seguía siendo joven. ¿Cómo comienzan los proyectos con Diego Campesi? ¿Cómo después, bueno, más adelante surge Mixticia? Bien, con Diego Campesi fuimos compañeros de natación. Nos conocemos desde que fuimos compañeros de club, en un club que sufrió una crisis y en un momento éramos 3 integrantes del club. O sea que fuimos muy cercanos, verdaderamente cercanos. Te diría que hasta los, no sé, 10 años, 11 años. No nos vimos más, y cuando yo vuelvo a Mar del Plata en el 2003, publico para tratar de dar clases privadas, clases personales de guión. Ahí se acerca a él, no a tomar clases, sino a saludar. Y él tenía un cortometraje que se llamaba Última Sesión, que era un video minuto. Y ese video minuto, él quería que yo lo dirija y él lo producía. Tuvimos la experiencia de hacerlo con Osvaldo Didío, Esteban Padín, creo que Eduardo Santamaría, que es toda gente de acá del teatro, porque Diego ya estaba insertado acá, entonces ya conocía a todo el mundo. Hicimos un video minuto, un plano secuencia dificilísimo. Se entendió, pero bueno, no me salió. Y en el proceso de postproducción de ese minuto, imagínense, ya para postproducir un minuto tuvimos diferencias, entonces nos separamos. Pero teníamos gente en común, actores en común, que querían que trabajemos juntos, entre ellos Néstor Protadaura, que trabaja en Vitro,
Y de a poquito fuimos encontrándonos, amigándonos, y en un momento yo necesité hacer un videoclip, y como él tenía una muy buena cámara, no recuerdo qué era, pero en ese momento era la tecnología mejor para hacer un videoclip, lo contraté, y bueno, fue como el reencuentro, y empezamos a trabajar el argumento con Néstor Rotadaura. Y todo sale de la leyenda del cadejo, de esa especie de perro mitológico de las Pampas, o por lo menos en Argentina existe ese mito, y estuvimos trabajándolo mucho tiempo, porque en realidad lo que Diego quería era contar esto del lobo y de una logia, y él tenía muy en claro lo que quería. Entonces, yo ahora me doy cuenta que él tenía muy en claro lo que quería. Entonces, estuvimos mucho tiempo dando vueltas con propuestas, hicimos incluso una presentación al Inca por las primeras series federales, con otro argumento. Es decir, fue un proceso como si dijéramos de 3 años, hasta que en 2010 o 11, cuando se armaron los nodos audiovisuales, no sé si recuerdan, las universidades en el interior del país fue así, polos audiovisuales, nosotros fuimos a participar, todavía tímidamente como socios, porque no nos considerábamos socios. Tuvimos unas diferencias con el nodo, no importa, cosas así que pasan en las cuestiones grupales políticas con dinero de por medio, y nos levantamos de una reunión, salimos y dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Típica reacción de subir la apuesta. Y así fue que salió Hacer Misticia, que era muy complejo desde el punto de vista del arte, que tiene esa especie de lobo, que lo construyó él con una persona que se dedicaba a hacer FX. Bueno, es muy de Diego eso, es muy de Diego, que hace las cosas, las construye él mismo suelda los caños para hacer un carro si necesita un carro. Es una persona absolutamente física y necesita hacerlo. Y a partir de ahí yo lo que pude hacer fue aportarle el orden narrativo para que fuera, para coserlo mejor al relato, para que los diálogos tuvieran un poquito más de fluidez. Pero es un cortometraje muy de Diego. Es más, yo, género fantástico, casi nada, ¿no? Hay un pedacito en Chau ahí, pero no sé si es fantástico exactamente cómo se nombra lo que tiene Chau, pero no es fantástico. Entonces, bueno, una colaboración con su idea y con su estética. Revisando Vitró y revisando Mixticia, sobre todo en Mixticia, encuentro que comienzan a aparecer ciertas problemáticas que atraviesan a las mujeres. En este caso, claramente se trata del asesinato, digamos, de mujeres y de mujeres, de trabajadoras sexuales, en fin. Entonces, quería saber si coincidían las fechas con casos específicos que hubiesen sucedido en Mar del Plata. Si mal no recuerdo, Mar del Plata, digamos, estuvo padeciendo este tipo de situaciones, creo que hasta en serie, pero no sé si me lo podés aclarar. Creo que te estás refiriendo al famoso Loco de la Ruta, que hay una película de Calzada, creo que Santiago Calzada o Gonzalo Calzada, hicieron una película, La Plegaria del Vidente, con guión de Balmaceda. No tiene vínculo, por lo menos desde mí no tiene vínculo. Insisto con que es un proyecto bastante personal de Diego, y que yo la verdad que no recuerdo que él haya querido hacer un reflejo de esa situación, sino si corresponde, mi interpretación es que lo que quería hacer era una crítica al establishment marplatense. Era más por una cuestión social, de crítica social, de que se tapaban las noticias, o que había una especie de logia, o desconozco el otro nombre que
que pueda describir que domina Mar del Plata bueno, y que tapa, entre otras cosas, rituales, porque lo que hace Mixticia es un ritual, no es con un fin pasional, sino más bien intelectual, ¿no? Es la búsqueda de un efecto eh, místico. Para vos, ¿cuáles de tus films consideras que representan más la historia de Mar del Plata? Mirá, yo estoy muy conforme con cómo estoy reflejando Mar del Plata a medida que pasa el tiempo, porque Chau hace es un buen reflejo de lo que es más conocido para los turistas, ¿no? Porque de modo indirecto habla de los turistas, habla del turismo, así que habla de Mar del Plata turística, que es la que más conocemos. Sin embargo, el tiempo compartido me parece que ahonda un poquito más y que es un poquito más personal la mirada que hago de Mar del Plata, porque ahí sí ya puedo hacer una brevísima y no demasiado profunda crítica social de lo que representa la temporada como oportunidad de abuso de poder. Ese por lo menos fue mi intención al escribir el argumento. Entonces, Mar del Plata no es solamente el turismo, sin embargo, el turismo despierta muchas oportunidades de abuso y de desvío de una ciudad que podría tener otra lógica si no tuviera esa super cosecha anual que paraliza y que moviliza todas las ambiciones también, ¿no? En el caso de Vitró no hay un reflejo. Lo que me parece que Vitró tiene logrado es el espacio. El espacio está usado, me parece que es donde mejor usé el espacio de Mar del Plata. Porque el tiempo compartido no deja de ser una visión desde una turista, por esta cuestión de quién es el narrador, que tanto en Vitró como en el tiempo compartido no son los protagonistas. Sin embargo, en Vitró me parece que es un poquito más llano la ciudad y está menos representada y más mostrada como la vivimos. Yo encontraba que en varios de los films que mencionás, digamos, se puede hallar lo turístico, pero también hay muchas imágenes que se alejan, digamos, de esta idea de la Mar del Plata postal, porque, por ejemplo, podemos ver imágenes de una Mar del Plata vacía o de una Mar del Plata más oscura. Digamos, en este sentido, digamos, ¿por qué decidiste mostrar Mar del Plata a través de tantos géneros diversos como el terror, el suspenso, el thriller, la comedia, el drama? Digamos, es como, me parece una postura sumamente rica, pero no sé si es una decisión consciente o simplemente fue surgiendo a lo largo de los argumentos que fuiste diseñando, ¿no? En definitiva. A mí me pasa que, no sé si tienen la experiencia de escribir ficción breve o larga, o el género textual que quieran, hay un espacio que se está representando. Yo nunca dejé de escribir en Mar del Plata. Incluso en los años que estuve en Buenos Aires, yo no dejé de escribir historias que transcurrían en Mar del Plata. Mismo, bueno, Tres Consejos Útiles lo escribió una amiga, pero yo mientras que ella escribió eso, yo escribí lo que fue mi primer guión de largometraje, que era Mar del Plata, pero cuando hace frío. Es decir, siempre era unas cosas así de Mar del Plata cuando no es temporada. Esa era la idea. Empezaba en marzo y terminaba en noviembre el guión. Yo lo vivo como natural, esta representación. Es más, no deja de gratamente sorprenderme que me pregunten eso. Me han hecho críticas diciendo
¿Y por qué mostrás el mar? Porque tiene mar, Mar del Plata. Y si vos vas desde una punta a la otra, tenés que pasar por el mar. O sea, hay un doble juego entre la imagen que hay de Mar del Plata, que es argentina la imagen que tenemos, porque Mar del Plata no sé si está en el mapa mundial con este grado de representación. Y la imagen que nosotros tenemos, nosotros no necesitamos pasar por el mar pero pasamos a veces. En Chau, el taxista para fumarse un pucho en la costa, porque es lo que hace un marplatense. El personaje de Carolina Miori, la conserje del hotel, se pone al final a mirar el mar, porque es algo que si estás cerca del mar lo vas a hacer. Es raro justificar por qué muestro Mar del Plata si soy marplatense, si estudié en Mar del Plata, si lo único que hice fue capacitarme y volver, o tratar de capacitarme y volver. Ahí hay algo de identidad que para mí es raro al revés. Cuando yo veo que personas que se han criado en Mar del Plata construyen relatos que no tienen que ver con una ciudad que tiene una cosecha tan marcada de noviembre a marzo, un periodo de cosecha tan marcado, y después las vacaciones de mitad de año, ¿cómo puede ser que eso no aparezca? A mí me resulta al revés, invierto, me resulta raro. Yo quiero seguir escribiendo historias que tengan que ver con la gente que conozco, que lo aprendí en la escuela. O sea, en la escuela me enseñaron eso. Tenés que escribir de lo que conocés, tenés que observar el libro de Bonizzeri y no me sale el otro, bueno, que falleció hace poquito. Bien. Siéntese en un café a mirar la gente pasar y anote. ¿En qué festivales solés anotarte vos? ¿O en qué festivales solías anotarte? ¿O tal vez cambiaste en el tiempo de tu carrera y decidís desde ahora en más apuntar a otros festivales tal vez? La verdad, me he inscrito en muy pocos festivales. Después de la experiencia que tuve con Chau, que fue tan placentera, un poco por falta de humildad en aquel entonces, y después lo fui entendiendo un poco más, no me he inscrito en tantos festivales. El tiempo compartido le inscribí en varios festivales, pero digamos que no tengo ese interés de que la película sea vista en festivales. No desmerezco los festivales, pero digamos que no hago películas para que se vean en festivales. Entonces no, me cuesta aceptar que festivales que pagues para que te pasen la película en un festival, me cuesta eso. Me cuesta porque lo que yo quisiera es que se pueda ver la película en el cine o directamente en streaming, a través de Vimeo, o si Dios quiere en algún momento a través de alguna plataforma que compre algún contenido, pero no tengo, y no creo hacer yo tampoco películas de festival. Hay algo también que es muy personal, ¿no? No tengo ese objetivo de participar de muchos festivales en el interior, o pagar para que en la India hacen el tiempo compartido. Y el Festival de Mar del Plata me parece que, más allá del valor que tenga por tener la categoría que tiene, ha sido una buena experiencia que tanto el tiempo compartido como Chaus que hayan pasado en el festival, porque colaboran a que un montón de personas se animen a hacerlo, a hacer cine y digan lo voy a hacer mejor, porque además, como todo, ¿no? Ven la película y dicen yo lo puedo hacer mejor, bueno, mejor, pero que la vean, entonces que la vean, que la tengan ahí. No, los festivales la verdad que no son mi objetivo y no sé si lo va a hacer en algún momento.
¿Cómo vivís o cómo sentís que se está desarrollando la escena cinematográfica en la ciudad, en Mar del Plata? Hubo una muy buena ola, digamos, 2012-2013, cuando hicimos Chau, había una ola, había 5 o 6 personas que estaban haciendo cine, y 2014 eran 4 o 5, y ahora hay escuelas de cine, está la escuela de la universidad o la carrera de la universidad, hay una carrera provincial, que es la Escuela Malarro, está el taller municipal, pero sin embargo no hay tanta producción. Consideremos que venimos de unos años complicados, más este año y medio complicadísimo, imposible de hacer. Pero digamos que hay una, hay una distancia entre la cantidad de escuelas que tiene Mar del Plata y la cantidad de cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, videoclips que se hacen en Mar del Plata. Yo creo que ahí he tenido la oportunidad de hablarlo con algunos directivos de carreras, así que lo puedo decir. Hay en Mar del Plata una necesidad de darle academicismo a la formación, pero está fallando porque quienes dan las materias no son personas que transiten el cine, son excelentes profesores, pero que no transitan el cine. Vuelvo a la ENERC. En la ENERC, salvando las diferencias, en la ENERC nosotros estudiábamos para hacer, no estudiábamos para saber, estudiábamos para saber hacer. Y eso, a excepción de Miguel Monforte, que da el taller de videofactorías hace 11 años, junto con Marco Hanna, a excepción de ellos que verdaderamente tienen una modalidad taller, yo no veo ese interés por el saber hacer. Quizá no puedan encontrar la vuelta y falte que se acumule experiencia, pero hoy todavía no hay producciones y hoy todavía me sigo encontrando con chicos que tienen que hacer lo mismo que hice yo hace 25 años, es irse a Buenos Aires. Y bueno, una cuestión económica, yo tenía mis abuelos, me apoyaron mis padres, pero tuve suerte. No, quizá sería bueno que hubiera estudiado en Mar del Plata. Si vos tuvieras la oportunidad de dar una clase, un seminario a gente que recién se inicia en el cine, ¿vos qué consejos le podrías dar? Yo les aconsejaría que miren mucho cine, que hagan, con todo el respeto del mundo, que no escuchen a los críticos, que traten de aprender, pero no exactamente con la mirada del crítico, sino con la mirada del par. Es muy distinto cuando le mostrás la película a un crítico y cuando le mostrás la película a un colega. No porque sea más bueno, sino porque sabe lo difícil que es hacerlo y te puede decir, mirá, acá la pifiaste por esto. Entonces, que tengan esa pulsión de hacer y de generar colegas. Hay que mostrar el material, hay que mostrar el guión, cosa que no sé si es una práctica. Hay que mostrar el guión, hay que mostrar el corte antes de presentarlo en el centro cultural, hay que pedir consejos. Entonces, si alguien quisiera hacer cine, que hay mucha gente que quiere hacer cine, yo le recomendaría eso, que traten de rodearse de gente, no solo de colaboradores que van a hacer físicamente los trabajos, sino rodearse de personas que puedan aconsejar cómo mejor hacer, o antes de mostrar el trabajo, cómo mejorarlo, porque a veces la ansiedad juega malas pasadas, ¿no? Mostraste el material y ya lo perdiste. Y ya después volver a tocarlo, volver a abrirlo, a veces es tan difícil. Entonces, bueno, que sean
que sean conscientes de que esto lleva tiempo y lleva comunicación, lleva a hablar con mucha gente, lleva a escuchar a mucha gente. Por eso lo digo con todo el respeto del mundo a los críticos, ¿no? Que busquen en pares, que busquen a ver cómo lo resolví así, ¿qué pensás? ¿Cómo hacemos para que quede mejor resuelto? Bueno, en esa colaboración, que es silenciosa, que no se publica, pero que pasa todo el tiempo. Todo el tiempo los directores estamos charlando con otros y diciendo, ¿y vos qué pensás? ¿Cómo lo hubieras hecho? ¿Qué te parece hacer? Bueno, que sean conscientes de que eso sucede y que eso es algo muy constructivo, educativo y constructivo. Uno solo, o más consejos no. Antes de cerrar, no sé si quisieras dar una última reflexión o hacer algún comentario, contar una anécdota. No, me parece muy bueno obviamente que chusmeé un poco la página, a ver de qué se trataba todo esto. Me parece que es muy bueno que se pueda hacer este mapeo, ¿no? Que se pueda empezar a ver, no por el reconocimiento que yo no voy a tener, porque ya no, sino para que se visibilice esa red, ¿sí? Esto, que se pueda hacer consciente que, dadas las instancias en que estamos viviendo, la era tecnológica que nos tocó, hay mucha posibilidad de realizar en otros lugares que no es Capital Federal, y de a poquito se va a ir, claro, de a poquito se va a ir como generando ese fondo de olla para poder sacar buenos directores, buenos guionistas, buenos montajistas, buenos sonidistas, que lleva tiempo, y me parece que visibilizar todo esto con una mirada académica, y sí, la mirada académica es súper necesaria, de poder organizar toda esta praxis que tiene otros caminos, bueno, me parece que es algo muy valioso. Gracias, Mariano. Sí, realmente no me va a dejar mentir Ramiro. La cantidad de producciones que hemos encontrado y estamos relevando es amplísima. Sabemos que tenemos una parte ínfima y aún así es un montón lo que logramos relevar. Y es evidente la voluntad de producción alrededor de la cinematografía que existe en cada una de las regiones y que no ha sido visibilizada por la historia del cine, al menos te diría que hasta hace unos 5 o 6 años atrás, y que sí han quedado lógicamente historias específicas en cada una de las provincias, pero que efectivamente la ciudad de Buenos Aires recién ahora, digamos, está empezando a percibir que no necesariamente es el centro de la producción cinematográfica. O sea, existe una gran cantidad de variedad dentro de la cinematografía nacional. Sí, y que se puede, a ver, con todo esto, con el tema de la pandemia, se ha digitalizado todo y vamos hacia la digitalización. Exacto. Entonces, entender que la búsqueda de una estética regional, si querés, o si existiera una estética regional, el famoso cine marplatense o no cine marplatense, hoy es mucho más posible por el momento que estamos viviendo. Hoy ya no hace falta ir a recorrer el edificio del Inca como yo lo hice en el 2014. Hoy ya no hace falta. Hoy hacen falta otras cosas que nos permitan acercar a esos estudiantes que verdaderamente quieren hacerlo bien a la posibilidad de que lo hagan, ¿no? O sea, tender ese puente para que toda esa, con mayúsculas, estética, pueda tener una representación a través del instituto, del fomento y en definitiva todos aportamos a ese fondo de fomento. Bueno, que podamos hacer películas todos, estaría bueno. Totalmente. Totalmente. Mariano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.